Esto es Escuela TV. A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando. Ahora, una vez más. ¡Eso! Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. ¡Escuela TV! Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. Canal 18. El nuevo León, la educación es para todos. Alumnos, maestros, mamás, papás. Somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Escuela TV. Segundo grado. Secundaria. Muy buenas tardes tengan todos. Regresamos ahora con segundo año. Vamos a revisar algunas cosas. Espero que todos se hayan cuidado, que todos estén bien y que sigan tomando las medidas de precaución, lavarse las manos, guardar la sana distancia, usar cubrebocas o caretas cuando salgan y sobre todo quedarse en casa la mayor parte del tiempo. Bien, vamos a empezar con segundo año. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver la justificación de las fórmulas que utilizamos para manejar áreas y volúmenes. Yo cuando estaba en secundaria me gustaba mucho el hecho de que las matemáticas me explicaban por qué se hacían las cosas. Se parten de principios básicos muy sencillos y luego se van hilvanando razonamientos lógicos. Y en eso es la construcción de las fórmulas. En algunas ocasiones yo escuchaba decir a algunas personas que no sabían de dónde venían las fórmulas, que simplemente el maestro se las daba y las utilizaban. Hay dos formas de aprender, una es por inducción y otra es por deducción. Se aprende por deducción cuando me dan un principio y yo lo aplico, y se aprende con inducción cuando yo veo ejemplos y encadeno razonamientos lógicos para llegar a donde yo quiero. La mayoría de nosotros aprenden la vida por inducción, ve ejemplos y saca generalidades, pero una vez que esas generalidades han sido aprendidas, entonces es mucho más fácil y mucho más rápido aplicarlas de manera directa. Bien, vamos a iniciar aquí en nuestro pizarrón. Dice, durante el tiempo que dure la contingencia para evitar contagios del coronavirus, es importante que te quedes en casa. Eso ya lo hemos visto, ya lo sabemos. Y también debemos recordar que cuando en algún motivo urgente alguien tiene que salir, debe usar correctamente su cubrebocas, cubrirse la nariz, el mentón y sobre todo guardar la sana distancia. ¿Cuánto? 1,5 metros. ¿Por qué 1,5 metros? Pues porque el coronavirus, dentro de los virus son los seres conocidos que parecen tener vida más pequeños, pero este coronavirus es de los más grandes y mide 200 nanómetros, ¿sí? Por lo tanto, pesa mucho para ser un virus y cae antes de 1,5 metros. Por eso es que debemos de guardar la distancia 1,5 metros. Bien, vamos a empezar ya en materia. El área más sencilla que nosotros hemos manejado es el área del rectángulo. ¿De dónde sale el área del rectángulo? Un rectángulo es un paralelogramo que tiene 4 lados, 2 del mismo tamaño en relación con los otros del mismo tamaño. Por lo tanto, siempre se puede cuadricular. Lo más sencillo es medir y contar los cuadritos que puedo obtener. Pero ese es un trabajo muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo lo que ya conozco, que son las reglas de multiplicación. Si tengo 17 unidades en la base y tengo 5 unidades hacia arriba, entonces tengo 17 5 veces o 5 17 veces, como ustedes lo quieran interpretar. Al final de cuentas, es 17 por 5 o 5 por 17. Por lo tanto,
el área de este rectángulo es 85. ¿Cómo lo simplifico? Lo simplifico manejando lo que ya conozco como el área. La base por la altura. En este caso, normalmente le llamamos base y altura porque es lo acostumbrado, pero puede ser largo por ancho y es exactamente lo mismo, ¿sí? Manejo el largo por el ancho. El largo siempre va a ser la parte más grande y el ancho la parte más corta. Bien, ¿qué es un romboide? Un romboide, como su nombre lo dice, por si no lo saben, la palabra boide, o sea, se refiere a que se parece a. Un romboide se parece a un rombo y también se parece a un rectángulo. Es como un rectángulo que han enchuecado, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? Todos los romboides se les puede cortar un pedazo, específicamente un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo se lo corto y se lo pongo del otro lado. Y entonces ese romboide se convierte en un rectángulo. Aquí lo podemos observar. Esa es la parte que se corre y se va hacia el otro lado. ¿Qué ocurre? Pues ese romboide se ha convertido en un rectángulo. Y como es un rectángulo, se puede utilizar el área del rectángulo para poder, la fórmula del área del rectángulo para obtener el área del romboide. Es la misma, ¿sí? Base por altura. Todo romboide se puede transformar en un rectángulo que tiene la misma base y la misma altura, como lo viste en la animación. Por lo tanto, la fórmula de su área es la misma, base por altura, y ya habíamos dicho que podemos decir largo por ancho. El rombo, de ahí viene la palabra romboide, de rombo. Un rombo y un romboide se parecen, ¿sí? De hecho, si inclinamos el rombo, lo podemos representar como si fuera un romboide. Nada más que el rombo tiene una característica diferente. El rombo, sus 4 lados miden lo mismo, en el romboide no siempre. Bien. Y entonces todo rombo se puede separar en 2 triángulos que son congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Que tienen la misma medida. Puedo cortar el rombo y entonces tener 2 triángulos que tienen la misma medida. Si esos 2 triángulos tienen la misma medida, entonces lo que yo le llamo diagonal menor se convierte en la base de los 2 triángulos. O sea, los 2 triángulos miden lo mismo de base, ¿sí? ¿Qué pasa con la diagonal mayor? La diagonal mayor viene a ser la suma de las 2 diagonales, de las 2 alturas. Entonces, ya tengo yo 2 triángulos que tienen la misma base y la diagonal mayor representa las 2 alturas. La diagonal mayor es la suma de sus alturas, por lo tanto, 2 veces base por altura entre 2 es igual a 2 veces altura por base entre 2. ¿Qué estoy haciendo? Lo único que estoy haciendo es cambiar de lugar las letras. En matemáticas, las cantidades cuando se multiplican se pueden cambiar y no afecta nada. ¿Para qué hago eso? Para representarlo como normalmente lo conozco. Es decir, si sustituyo D, que viene siendo la diagonal mayor, por 2H y D minúscula, que viene siendo la diagonal menor, por B, tenemos la fórmula que ya conocemos, que es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. El trapecio, ¿recuerdan qué es un trapecio? El trapecio viene a ser una figura que también es un cuadrilátero, pero este cuadrilátero tiene 2 lados que son paralelos y los otros 2 lados no son paralelos, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? Yo tengo 2 trapecios que son del mismo tamaño. Vamos a decir, tiene una base mayor, tiene una altura y tiene una base menor. Bien. ¿Qué pasa si tenemos otro que sea del mismo tamaño, que sea congruente, que tenga la misma forma? Pero vamos a trabajar con él, lo vamos a modificar.
¿qué le vamos a modificar? Lo que le vamos a modificar es que lo vamos a poner al revés. Y entonces lo vamos a juntar con el anterior. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Si observan, eso es un rectángulo. Conocemos el área del rectángulo. Inclusive puede no ser un rectángulo, puede ser un paralelogramo. A final de cuentas, el área del paralelogramo es exactamente la misma área que tiene el rectángulo. La fórmula sería, bueno, primero vamos a ver esto. La base que quedó del rectángulo es la suma de la base mayor más la base menor. Y la altura sigue siendo la misma. Por lo tanto, yo puedo sumar las bases, multiplicarlas por la altura y obtengo el área de todo el rectángulo. Pero hay que recordar que este rectángulo es 2 veces el área del trapecio. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a dividir entre 2. Y entonces la fórmula queda base mayor más base menor por altura entre 2. Los polígonos regulares tienen una fórmula que dice área es igual a perímetro por apotema entre 2. Esa fórmula me sirve exactamente para encontrar el área de un círculo. ¿Cómo encuentro yo el área de un círculo? El área de un círculo la encuentro encontrando el parecido que hay entre el área de una figura regular y el área que tengo del círculo. Sí. Entonces, usted me dice, de acuerdo. Entonces, vamos a una pausa y ahorita regresamos para ver. ¿Sí? Escuela TV, segundo grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. De junio, Canal 28 ha preparado para ti el mejor de los festejos. 5 de la tarde, una charla entre amigos y llena de experiencia con ¡Qué padre tenerlos! 6:30 de la tarde, Mensajes al cielo, nos conectará con los mejores deseos a papá. Y en punto de las 7 de la tarde, la música y lo mejor de la parrilla con Echando humo con papá. ¡Qué domingo tan padre! Los casos de contagio y hospitalizaciones por COVID-19 van en aumento. No podemos bajar la guardia. Necesitamos hacer conciencia. De verdad, si no es necesario, no salgas de casa. Usa cubrebocas. Guarda sana distancia. Evita lugares concurridos. Las vacunas ya están siendo aplicadas, pero hay que seguirnos cuidando. No pongas en riesgo la vida de tu familia. Secretaría de Salud. Gobierno de Nuevo León. Me dijeron que estuvo buenísima la carne asada. ¿Qué tal, eh?
De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Bienvenidos a una reunión virtual, en donde tu opinión joven es valorada por especialistas. ¿Qué tienes que hacer? Solo una cosa. Abre tu micro. Domingo, 12:30 de la tarde. Canal 28, la televisión de todos. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Muy bien, vamos a continuar con lo que habíamos comentado. Decíamos, ahorita vamos a ver exactamente cómo se obtiene la fórmula para encontrar un polígono regular, pero vamos a ver en esta ocasión cuál es la semejanza que hay entre un polígono regular y un círculo. El perímetro del círculo viene siendo la circunferencia, que es igual a 2pi por r. Y el apotema viene siendo el radio. Entonces, si nosotros sustituimos la fórmula original, perímetro por apotema entre 2, vamos a tener que el perímetro es 2pi r y el apotema sería radio. Eso entre 2. Si quito el 2 y lo divido entre 2, entonces nada más me queda pi por r, que viene siendo pi por radio al cuadrado, la famosa fórmula para encontrar el área del círculo. Bien, vamos a justificar, o sea, que un círculo se parece a un polígono regular. Observen ustedes estas 4 figuras. Tenemos un triángulo que se encuentra adentro de un círculo, y luego un cuadrado, y luego un pentágono, y luego un hexágono. Si ustedes observan, está en color celeste la parte o la diferencia que hay entre el área de la figura y el área del círculo. ¿Qué va a pasar cuando se siga aumentando el número de lados? Lo que va a ocurrir es que cada vez va a parecerse más el área del círculo al área de la figura regular. Por lo tanto, ¿sí?, todas podemos considerar que un círculo viene siendo una figura regular que tiene un número infinito de lados, ¿sí? Y entonces se aplica la fórmula que ya conocemos, perímetro por apotema entre 2, cambiando los nombres de la figura, me queda pi por radio al cuadrado. Muy bien, vamos a dejar un poco las fórmulas y vamos a ir con los volúmenes. Normalmente nosotros no nos damos cuenta porque estamos muy acostumbrados a ver las figuras, pero las figuras geométricas en realidad solamente existen en nuestra mente. Lo que existe en la vida real vienen siendo los cuerpos geométricos. En este caso, los cuerpos geométricos vienen a ser, o sea, cuerpos que representan situaciones que tienen exactamente cuestiones ideales. En este caso, los prismas son cuerpos geométricos que tienen una base en forma de figura geométrica y tienen caras laterales en forma de rectángulos. ¿Qué debemos de saber para poder encontrar el perímetro de figuras regulares? Ya lo habíamos manejado, son las fórmulas, ¿sí? ¿Cómo encontramos el área de una figura regular? Es muy sencillo, nada más multiplicamos el lado
por el número de lados que tenga. Tenemos un pentágono. Supongamos que este pentágono tiene un lado o sus lados, porque todos miden lo mismo, de 3.5. Como tiene 5 lados, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar 3.5 por 5. Esto es una operación muy común en matemáticas que se llama sustitución. ¿Qué es la sustitución? La letra representa un número que voy a conocer y entonces en este caso la L es el número que voy a conocer, que es lo que mide de lado, 3.5. La N representa el número de lados, lo sustituyo por 5, hago la operación y encuentro el perímetro, 17.5. Si fuera un hexágono serían 6 lados, si fuera un octágono serían 8 lados y así sucesivamente. Muy bien, esa es la justificación. Vamos a ver ahora sí, habíamos comentado que cómo justifico yo la fórmula del área de un polígono regular. Bueno, la forma de justificarlo es la siguiente. Yo tengo un polígono regular que en este caso es un hexágono. Todos los polígonos regulares, si tomo su centro y mando una línea que vaya a los vértices, me va a formar triángulos. Y esos triángulos tienen exactamente el mismo tamaño. Si yo desdoblo estos triángulos, bueno, antes de desdoblar los triángulos, si yo observo la línea que va del centro y que cae perpendicularmente a uno de los lados, se llama apotema. Esa apotema de la figura viene a representar lo que es la altura del triángulo que estoy marcando. Ahora sí, voy a desdoblar los triángulos. ¿Cuántos triángulos tengo? 2, 3, 4, 5, 6. Esos 6 triángulos, si los junto y los pongo uno frente a otro, va a tener una base que es la suma de todas las bases. Y esa suma de todas las bases viene siendo el perímetro. Y la altura, que le llamé aquí en este caso apotema cuando está metido ahí, esa altura es igual para todos. Todos tienen la misma altura. Y entonces así justifico la fórmula. El área de una figura regular es perímetro por apotema entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque son triángulos. Recuerden que el área del triángulo es entre 2. Bien, ahora regresemos otra vez al círculo. Vamos a reafirmarlo. Aquí tengo yo un círculo y tiene inscrito un triángulo. Observamos el espacio que queda entre el triángulo y el círculo. Tengo otro círculo y vamos a inscribir un cuadrado. Observan que el área que está entre el cuadrado y el círculo ha disminuido. Bien. Tenemos un tercer círculo y ahora tenemos un pentágono. Observamos que el área entre ellos, la diferencia de las áreas entre ellos es menor. Un cuarto, un hexágono. Si seguimos haciendo esto infinitamente, va a llegar un momento en que la figura regular se va a convertir en un círculo. Y entonces podemos justificar que la fórmula es la misma. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el perímetro de un círculo es 2pi por r y el apotema es el radio. Si ustedes observan, la p la sustituyo por 2pi r y la a la sustituyo por r. El entre 2 se mantiene como una constante. ¿Qué pasa si un número lo multiplico por 2 y lo divido entre 2? Me da exactamente lo mismo. Por lo tanto, puedo suprimir el 2 de arriba y el 2 de abajo. Si quito el signo de multiplicación y en lugar de poner r por r le pongo r cuadrado,
obtengo la fórmula pi por radio al cuadrado, que esa es la fórmula del área del círculo. Si ustedes observan, hasta aquí hemos justificado las fórmulas que utilizamos para poder encontrar el área de las figuras, iniciando por la más sencilla, que era el área del rectángulo. Conforme fuimos avanzando, fuimos encontrando las demás áreas y fuimos poco a poco llegando al área del círculo. Bien, así se pueden justificar todas las fórmulas que se manejan en matemáticas. Muchas veces parece que salen de la nada, pero no, nada sale de la nada. Salen de principios que son básicos y que se van encadenando en razonamientos lógicos para llegar a conclusiones. Vamos a ver ahora a justificar el volumen de los prismas. Ya encontramos que las figuras se justifican. ¿Y el volumen cómo se justifica? Antes de pasar a ver a los volúmenes, quiero hacer una aclaración. Ya dije en un principio, las figuras en realidad solamente existen en nuestra imaginación. Lo que realmente existe en físico son los cuerpos. Los cuerpos tienen 3 dimensiones. Los prismas tienen 3 dimensiones y su volumen, se basa precisamente en el área de las figuras. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. A viernes. Noticias 28, 7 de la tarde. El sistema de búsqueda y rescate de la Armada de México trabaja los 365 días del año para proteger lo más importante, tu vida. Con deber, las 33 estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan las 24 horas del día. Con valor y lealtad, el personal naval está capacitado para dar todo por la vida. Una armada que nació para servir a México. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Seguimos en contingencia. Recuerda, guarda al menos 1 metro de distancia con otras personas. Usa mascarilla o cubrebocas. Que se convierta en hábito. Lava las manos y usa gel antibacterial. Evita tocar ojos, nariz y boca. Al toser o estornudar, debes cubrirte con el codo flexionado. Y lo más importante, hay que evitar las 3 C en los espacios: cerrado, congestionado y en contacto cercano. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Bien, continuamos. Ahora vamos a ver la justificación del volumen de los prismas. Decíamos anteriormente, antes del corte, que los prismas vienen a ser
cuerpos geométricos. Estos sí existen en la realidad. De hecho, en algunas escuelas los ponen a hacer cuerpos geométricos en base a desarrollos planos. En este caso, por ejemplo, veamos que la fórmula siempre es área de la base por la altura. La fórmula es la misma para todos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que no siempre la base es la misma. La base puede cambiar. Y entonces aquí no hay otra complicación más que el hecho de saber la fórmula para encontrar el área de la base. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un cubo, el cubo tiene la base y la altura del mismo tamaño. De hecho, lo que nosotros llamamos medir no es más que comparar figuras con otras figuras, perdón, en este caso cuerpos con otros cuerpos ya conocidos. ¿Cómo obtengo yo el volumen de un prisma cuadrangular? Pues llenándolo de cuadritos y contándolos. Así como lo hice con el rectángulo, es lo mismo, pero en este caso son cubos y no cuadros. Si yo tengo una base en la cual hay 4 cubos, ese prisma es un prisma cuadrangular que tiene de volumen 4 unidades cúbicas, es decir, 4 cuadritos. Son 4 los de base y 1 de altura. ¿Qué pasa si le agrego una capa más? Entonces, ese prisma va a aumentar el doble de volumen. Tenía 4 y se le agregan 4 más, entonces ese prisma tiene 8 unidades de volumen. Y puedo seguir agregando hacia arriba. Yo tengo ahora un prisma que tiene 4 unidades de base y tiene 12 unidades de volumen, es decir, 4 por 3, porque tiene la altura de 3. ¿Cómo la obtengo? ¿Voy a estar contando cubitos todo el tiempo? No, no voy a tener que contar cubitos. Lo que tengo que hacer es medir la base y sacar cuánto mide de área de base. Como son cuadrangular, pues mide lo mismo lado por lado, que en este caso son 2. 2 por 2 son 4. Por 3 de altura son 12 cubitos. Y así ya no los tengo que contar, ¿sí? Lado por altura. En este caso es lado por lado porque es una base cuadrangular. Sustituyo y obtengo mi volumen. 12 unidades o metros cúbicos. Bien. Esa es la fórmula para todos los prismas, sin excepción. Repito, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es el área de la base, la figura de la base. En este caso, la figura es un hexágono. Yo obtengo el área del hexágono, lo hago crecer y entonces nada más multiplico el área de la base por la altura. Bien. ¿Qué ocurre con el círculo? Exactamente lo mismo. Obtengo el área del círculo y la multiplico por la altura. Vamos a ver ahora unos ejercicios sobre esto. Dice, hacemos un resumen. El volumen del cilindro. Ya sabemos que la fórmula para encontrar el volumen del prisma es área de la base por la altura. El cilindro es un prisma circular, por lo tanto su volumen se obtiene de la misma manera. Área de la base por la altura. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí le damos nombres diferentes a las partes del círculo y entonces decimos pi por radio al cuadrado por altura. Pero básicamente es la misma fórmula. Ocurre algo diferente con el cono. ¿Qué ocurre con el cono? Ustedes saben que los conos se parecen a las pirámides. De hecho, un cono no viene siendo más que una pirámide
que tiene su base circular. Como antecedente, ustedes deben de saber que el volumen de una pirámide es el área de la base por la altura entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque por allá, por el año 200 antes de Cristo, una persona de nombre Arquímedes descubrió que cada pirámide, si hacía con ella, con la base un prisma, era 3 veces lo que equivalía a la pirámide. Y como en este caso dijimos, el cono y la pirámide son, o sea, exactamente lo mismo, entonces la fórmula se mantiene. Sería el área de la base, pi por radio al cuadrado, por la altura, entre 3. Vamos a ver una situación didáctica. ¿Qué es una situación didáctica? Lo que ustedes llaman un problema razonado. Pero la verdad es que todos los problemas son razonados. Si no es razonado, no es problema. Entonces, para poder ver un problema, tengo que utilizar mi razonamiento. Es una situación de la cual yo no conozco la respuesta de manera inmediata y tengo que hacer una reflexión para poder encontrar la solución a la situación que se me presenta. Yo tengo un contenedor. ¿Qué es un contenedor? Un contenedor viene haciendo lo que utilizan en los barcos para poder transportar de manera más eficaz. Meten todo en una caja grandota y la suben a los barcos. Así es como si meterlas en una bolsa. Este contenedor, ¿sí?, tiene una forma de prisma cuadrangular. En la parte del cuadrado mide 2.40 y su largo es de 12 metros. ¿Sabes cómo obtener su volumen? Claro que sabes. ¿Sí? Lo único que tienes que hacer es seguir las indicaciones de la fórmula. Área de la base por la altura. En este caso, ¿cuál es el área de la base? El área de la base se obtiene multiplicando 2.40 por 2.40. Y entonces voy a obtener esta parte de aquí, que viene siendo, esta parte de aquí, que viene siendo la base. El largo es 12, entonces ya que obtuve la base, simplemente multiplico por la altura, que en este caso, más que altura dijimos es largo, y ahí se encuentra. Sería 69.12 metros cúbicos. Bien, vamos a otra situación didáctica. Ahora vamos a ver un tinaco o un tambo, que pues normalmente ahorita se utilizan para transportar agua. ¿Qué es un tambo? Pues un tambo no viene siendo más que la representación física de lo que es un cilindro. Entonces, ¿cuál es la fórmula para encontrar el volumen de un cilindro? Área de la base por altura. ¿Cuál es el área de la base? Pi por radio al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto mide de radio este cilindro? 0.28 metros, o sea, lo que vienen siendo 28 centímetros. ¿Sí? ¿Y cuánto mide de altura? De altura mide 0.81 metros, que vienen siendo 81 centímetros. Entonces, aplico la fórmula para encontrar su volumen. Tengo ahí las medidas, veo la fórmula, hago la sustitución, área de la base, pi por radio al cuadrado, por altura. ¿Cuánto vale pi? 3.14. ¿Cuánto vale el radio? 28 centímetros. ¿Y cuánto mide de altura? 81 centímetros. Ahí está la operación. ¿Quieres hacerla para ver si te da el resultado correcto? Puedes hacerlo, hazlo, ya sea con calculadora o a mano, para ver a cuánto te resulta esto. Es muy sencillo, lo único que tengo que hacer es la multiplicación indicada y obtengo que mide 0.199 metros cúbicos.
¿Sabes cuánto equivale eso en litros? Equivale a 199 litros, casi 200 litros. Es un tambo de 200 litros. Bien, vayamos a otra situación didáctica. En esta ocasión es un problema más serio. Tú eres un arquitecto y te encargan que instales un aire acondicionado a un hotel que tiene forma, ya existe, está, tiene forma de un pentágono regular. Tú tienes que saber cuál es el volumen de ese pentágono para saber qué cantidades o qué tamaño de clima voy a utilizar, qué se requiere, qué capacidad de equipos voy a utilizar. Lo primero que tenemos que hacer es medir, ¿sí? Muy bien. Esas situaciones didácticas nos competen constantemente. Constantemente las matemáticas han sido hechas para resolver problemas. Los problemas se nos presentan en todas las ocasiones, constantemente, pero muchas veces nosotros le sacamos la vuelta porque de alguna u otra manera no estamos acostumbrados a aplicar lo que vamos aprendiendo. De hecho, ese es un problema muy serio dentro de lo que nosotros manejamos como en la educación. Es decir, de nada me sirve saber la teoría si no voy a trabajar con la cuestión de la práctica. Y entonces parece ser que lo que aprendo en la escuela no lo puedo aplicar en la vida real. Pero no es así. Todo lo que estamos aprendiendo en la escuela lo podemos aplicar en la vida real. Ahorita cuando hablábamos acerca de los, del tamaño de los virus, ¿sí? O sea, nanómetros, o sea, son unidades muy pequeñas. Y entonces, si no tengo una idea de esas unidades pequeñas, es probable que yo me pierda en ciertas circunstancias o en ciertas ideas. No sé qué es más grande una cosa o la otra. Inclusive, fuera de matemáticas, pero dentro de lo que es la estadística que manejan los números actualmente, mucha gente, hago el comentario porque se ha escuchado que mucha gente no quiere vacunarse porque le tiene miedo a la vacuna. ¿Por qué le tienen miedo a la vacuna? Porque no saben exactamente cómo funciona. Si nosotros supiéramos cómo funciona una vacuna, tendríamos mucha más tranquilidad. Ahora, otra cosa que también es cierta es que no quiere decir que si ya me vacunaron no me voy a enfermar. O sea, sí me puedo enfermar, pero la diferencia es que mi cuerpo ya va a estar preparado para atacar la enfermedad. Esa es la diferencia. Las vacunas fueron inventadas, o más bien fueron descubiertas, cuando una persona se dio cuenta de que ciertas personas que ordeñaban vacas nunca se enfermaban de cierta fiebre que todo el mundo tenía. Y entonces descubrieron que esas personas recibían el virus directamente cuando ellos ordeñaban a los animales, pero este virus estaba muy débil. Y entonces su organismo empezaba a producir anticuerpos que cuando les daba la enfermedad no les daba tan fuerte. Y entonces se les ocurrió una idea. ¿Cuál era la idea? Voy a tomar virus, los voy a, como quien dice, a disminuir, los voy a cansar y luego los voy a aplicar en una persona. ¿Qué ocurre en el organismo? Lo que ocurre en el organismo es que nuestro cuerpo empieza a producir anticuerpos que atacan al virus. Si el virus nos llega de manera directa, nuestro cuerpo ya va a estar preparado para poder atacar a esos virus que nos están poniendo. Entonces, por eso les digo, cuando a uno lo vacunan, no quiere decir que no se vaya a enfermar. Sí se puede enfermar, pero la enfermedad va a ser mucho más leve porque nuestro cuerpo va a estar preparado para atacarla. Por eso es que a pesar de que estemos vacunados, a pesar de que muchas personas estén vacunadas, tienen que seguir tomando las medidas de precaución para que así se reduzcan los riesgos. Una persona vacunada puede enfermarse y no solamente puede enfermarse, puede enfermar a otras personas que no estén vacunadas y entonces eso sería lo peligroso del asunto. Por eso es importante que a pesar de que estés ya vacunado,
o de que en tu casa tus papás estén vacunados, sigan tomando las medidas de precaución para evitar contagios. Y así se evitan muchos riesgos. ¿Cuáles son las medidas? Ya las conoces. Lavarte constantemente las manos, guardar tu sana distancia. Si no tienes a qué salir de casa, no salgas, ¿sí? Y si llegas a salir, usar tu cubrebocas, evitar los lugares donde haya demasiada gente y guardar tu sana distancia. Esas son las medidas que todo el mundo conoce y que debemos seguir aplicando para beneficio de todos. Esta situación es así. La situación es, si todos nos cuidamos, todos nos protegemos. Bien, en este sentido también en matemáticas se ven estadísticas, ¿sí? Vamos a hablar de ello en el siguiente corte, después del siguiente corte. Gracias. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Lejos. 5 de la tarde.
Una charla entre amigos y llena de experiencia con ¡Qué padre tenerlos! 6:30 de la tarde. Mensajes al cielo. Nos conectará con los mejores deseos a papá. Y en punto de las 7 de la tarde, la música y lo mejor de la parrilla con Echando Humo con Papá. ¡Qué domingo tan padre! Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Bien, vamos a continuar. Ahorita estuvimos viendo al número pi, que es una constante que se está manejando. Es un número irracional, se ha dicho mucho acerca de él y han surgido muchas dudas acerca de él. Se supone que pi es la relación que hay entre el diámetro de una circunferencia y su tamaño. Es decir, ¿cuántas veces cabe el diámetro en un círculo, en una circunferencia que tiene su mismo tamaño? 3.14 decimos, a veces decimos 3.1416. Ninguna de las medidas es exactamente. Son una medida que todavía se ha estado manejando. Incluso una persona encontró 10 millones de cifras después del punto y no hay una relación, no hay una repetición. Ahorita hablaba la maestra en la clase anterior de que había números periódicos. Aquí no hay un número periódico, no hay una repetición. Pero es un número muy importante porque nos establece la relación que hay entre el diámetro y la circunferencia. La letra griega pi proviene de las iniciales del origen griego periferia o perímetro, que en este caso estamos hablando de un círculo, ¿sí? Y es una notación que fue utilizada primero por un matemático allá por el siglo XVI. Su forma de representarla, pues igual que cualquier letra, tiene diferentes formas de manejarse. Esa es una de las más comunes. ¿Sí? Bien, ¿cuál es su historia? La búsqueda del mayor número de decimales del número pi ha supuesto un esfuerzo constante de numerosos científicos a lo largo de la historia. Se ha estado buscando mucho una mayor exactitud, como dijimos, desde tiempos atrás hasta la actualidad. Actualmente se utilizan, computadoras, pero anteriormente en el Renacimiento europeo no había eso. ¿Qué se hacía cuando no hay computadoras? Se utilizaban unos métodos que se llaman recurrentes, es decir, que se repetían y se repetían y se repetían y cada vez eran más exactos. ¿Sí? El matemático Fibonacci, ¿sí?, en su libro de práctica de geometría, amplifica el método que utilizó Arquímedes, que era griego, proporcionando un intervalo más estrecho. Algunos matemáticos del siglo XVII sí utilizaron hasta, como lo indica ahí, 393.216 lados para aproximarse con una buena precisión. ¿Cuánto? Ahorita dijimos 3.1416. No, no es 3.1416. Esa es una aproximación. Mejor que la que usamos nosotros, pero tampoco es exacta. 3.14159265.3. ¿Sí? Ahí está Fibonacci. Mucho gusto, señor. Bien, el 14 de marzo, dice, en un formato se marca también como el día pi para aquellos que siguen siendo fans, y por cosa curiosa, también está relacionado con el cumpleaños de Albert Einstein. Pero esa es una casualidad. Bien, les decía yo ahorita que estamos nosotros en una etapa en la cual tenemos, nos dicen, una meseta. Los contagios del coronavirus han disminuido,
han disminuido mucho, se mantienen estables, no se han terminado, por lo tanto no debemos de bajar la guardia, debemos de seguir trabajando, debemos de seguir manteniendo nuestra sana distancia y debemos de seguirnos cuidando para que nosotros no tengamos ningún problema. Recuerden, ¿sí? Recuerden utilizar sus cubrebocas o caretas todavía, si van a salir, y si no van a salir, mejor. Si se pueden quedar en casa, ahorita se están abriendo muchos negocios, se están abriendo otras situaciones, pero no debemos de bajar la guardia, debemos de seguir constantemente cuidándonos, debemos de seguir constantemente cuidando a nuestros semejantes y tener en cuenta que esto no se ha terminado. Todavía nos queda un buen tramo, ya estamos en la recta final, no desfallezcan, dentro de muy poco tiempo vamos a volver a salir, vamos a volver a tener nuestra vida casi normal, pero el coronavirus no se va a ir. Muchas gracias por su atención, esperamos verlos en los siguientes programas de Escuela TV. Gracias. Escuela TV, segundo grado, secundaria.